vamos a comenzar con nuestra sesión número 6, que corresponde a la unidad número 4, que es la última de nuestra asignatura. ¿Ok? Estos son los objetivos de esta sesión. Vamos a hacer una recapitulación súper rápida de lo que vimos la sesión pasada, cuando todavía estábamos hablando de la sesión de la unidad 3. Después vamos a empezar a hablar de la unidad 4. Ya saben cuál es el objetivo de la unidad, qué objetivos, qué contenido es lo que ustedes van a poder encontrar en la plataforma y cuáles son las indicaciones para las actividades programadas. Vamos a tener un espacio para hacer un ejercicio y al último vamos a tener un apartado para resolver sus dudas. ¿Ok? Entonces, ¿qué vimos la sesión pasada? ¿Quién se acuerda? Karen, aprovechando que tenías abierto tu micrófono, ¿qué recuerdas de la sesión pasada? De la unidad 3. Hay una disculpa, profesor, es que estoy en el transporte y tengo problemitas con mi conexión. Ya ve que me estuve conectando y desconectando. Ok, entonces no recuerdas nada. Ok, Silvia, adelante. Maestra, hablamos de lo que son las barreras del aprendizaje y los tipos de barreras que hay y cómo se clasifican las barreras que son culturales, las barreras que son, ay, sí, las culturales, las sociales y también las barreras que son de actitudinales. También ¿Todas estas hablamos, entrarían en la misma categoría? ¿Recuerdas alguna otra? sí, las barreras políticas Ajá. y las barreras, se me fue ya el nombre, pero también hablamos de la guía Index, que es como la reforma para erradicar las barreras. Ok, bien. ¿Alguien se acuerda de algo más? Muchas gracias, Silvia. Por nada. Dijeron que ahí iba a vivir. Ok, aquí Alma nos está mencionando que son las barreras pedagógicas, organizacionales y actitudinales. Ok. ¿Qué más recuerdan? Bien, me gustaría hacer una aclaración acerca de la aportación de su compañera Silvia. Sí, efectivamente revisamos el índice, pero el índice no es una reforma, es un instrumento de evaluación, ¿vale? Este instrumento de evaluación mide de cierta forma o nos ayuda a visualizar cuáles son los objetivos más relevantes para promover una cultura inclusiva en los centros educativos. ¿Ok? Y no consiste únicamente en aplicar un cuestionario, sino que es el análisis completo de todo el contexto, incluyendo a todos los actores, que son administrativos, docentes, padres de familia y el alumnado. ¿Vale? Algunas de las características del índice que estuvimos revisando es que está pensado para la educación básica, sin embargo, fácilmente se puede adaptar para los niveles siguientes, que son el medio superior y el superior. Yo les proponía que si les interesa el tema, ustedes podrían hacer algo relacionado con eso para su proyecto de tesis. ¿Qué más? ¿Qué más revisamos del índice? Bueno, las dimensiones para la inclusión, las dimensiones en las que se separa este instrumento, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, eso fue lo que revisamos en la unidad 3 y ahora vamos a comenzar a revisar la unidad 4, que tiene por título Hacia la consolidación de prácticas educativas inclusivas. Es decir, en las unidades pasadas hemos aprendido qué cosa es la inclusión, cuáles son los elementos relevantes asociados alrededor, como las políticas educativas o de dónde viene este concepto, cómo ha evolucionado, etcétera. En la unidad pasada específicamente hablamos
de, por ejemplo, esto de las barreras, de cómo es necesario reconstruir o resignificar la problemática para poder entenderla como una cuestión un poco más global en lugar de individual acerca de las personas que requieren estos ajustes necesarios para el ámbito educativo, ¿ok? Hablando de barreras de aprendizaje, pues se considera todo el contexto y no únicamente a la persona. Hablamos de cuáles son los retos más importantes, ¿ok? Entonces ya hablamos del el qué y el para qué. Y con esta unidad lo que se pretende es empezar a abordar el cómo llegar a este proceso, ¿sale? Cómo empezar a implementar estas prácticas educativas, cómo hacer estos cambios en los centros educativos, en las políticas, en las estructuras, etcétera. ¿Ok? Básicamente eso es lo que vamos a revisar en esta unidad. Estamos ya casi al final de la unidad, entonces, seguramente ya tuvieron oportunidad de revisar el contenido a profundidad, por lo que solamente vamos a revisar muy por encima qué es lo que lo que pudieron ya encontrar en su plataforma, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta unidad es comprender las prácticas inclusivas que se gestan en la actualidad en el ámbito educativo con la finalidad de incorporarlas a su ejercicio profesional, ¿vale? Ahora, este es nuestro contenido. Tenemos básicamente 3 temas. El primero son los cambios estructurales y organizacionales para promover una educación inclusiva. Es decir, es aquí donde abordamos toda esta parte de la organización de los centros educativos, ¿vale? De estas normas a las que estamos acostumbrados o estas prácticas y de cómo modificarlas. Después hablamos de competencias, roles y funciones docentes en el proceso inclusivo. Es decir, qué es lo que se espera que la persona frente al aula haga para promover esta educación inclusiva. Ahora, aquí me gustaría hacer una anotación importante. Aquí únicamente se considera la parte académica. Sin embargo, es necesario que ustedes consideren que un docente también tiene responsabilidades administrativas. Esas no se están considerando, ¿ok? Entonces es importante que ustedes tengan presente que el docente no únicamente tiene a su cargo esta parte académica, sino que también tiene tareas de corte administrativo con las que tiene que cumplir. ¿Por qué les estoy haciendo esta anotación? Porque muchas veces dejamos toda la responsabilidad de este proceso inclusivo al docente, sin considerar esta otra parte que no se ve. Es demasiado trabajo. Una de las reflexiones a las que yo espero que ustedes lleguen después de leer todo este proceso es que una de las prácticas más apremiantes de las que hay que ocuparse es de la población y de la saturación de los grupos. En este contenido en específico nos habla de actividades sustanciales que el docente tiene que hacer en cuanto a la atención a su población estudiantil. Sin embargo, ustedes consideren qué tanto puede llevarlas a cabo cuando su población estudiantil es de arriba de 40 estudiantes y que no solamente tiene un grupo. En el caso, por ejemplo, de la educación media superior y superior, donde hay docentes que tienen hasta 8 grupos de 40 estudiantes cada uno. Entonces, esa es una de las necesidades más apremiantes de las que hay que ocuparse. Y el tercer tema es el diseño universal para el aprendizaje, ¿vale? De estos 3 temas, ¿hay algo que ustedes quieran puntualizar? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de lo que ya pudieron leer? ¿Tuvieron alguna duda, algo que no se haya comprendido, algo en lo que quieran profundizar? ¿No? ¿Todo se entendió perfectamente? Excelente. Bien, vamos entonces a la parte de las actividades programadas. Tenemos, como ya ustedes conocen, 2 para esta unidad. La primera es la experiencia de aprendizaje
Y esta experiencia va a llevar por título el Manual de las Buenas Prácticas para la Educación Inclusiva. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Identificar las estrategias y prácticas que se presentan para promover la inclusión en la educación, y para ello nos sugieren un material, que es este. Espero que ya lo hayan revisado también. Este es el material que les sugieren ampliamente que revisen, porque aquí es donde ustedes van a poder encontrar de manera muy clara cuáles son estos principios para aplicar el diseño universal del aprendizaje a la parte del currículum académico, ¿ok? Y específicamente a la práctica docente. Entonces, lo que está interesante que lo lean todo para que ustedes entiendan o terminen de entender qué cosa es el diseño universal de aprendizaje. Seguramente ya lo hicieron, para que conozcan algo de la historia de este diseño, es decir, de dónde viene, cuándo se empezó a utilizar, etcétera. Se van a dar cuenta que no nació como algo pensado para aplicarse en las prácticas educativas, y sin embargo se ha aplicado porque se tiene evidencia de que ha funcionado. Pero para que ustedes entiendan más o menos de dónde viene, cuál era la lógica al inicio. Y bueno, específicamente tendrían que concentrarse en el quinto punto, que es cómo aplicar el dual currículo y la práctica docente y los principios. Estos son los tres principales principios, que es proporcionar múltiples formas de representación, proporcionar múltiples formas de acción y expresión, y proporcionar múltiples formas de implicación, ¿vale? Estos son los tres principios para aplicar el DUA tanto al currículum como a las prácticas docentes. Entonces, ¿dónde pueden encontrar este material? El link está en su plan de trabajo y en la plataforma. Entonces, si no lo han revisado, les sugiero ampliamente que lo hagan a la brevedad. Esperen, aquí estábamos, ¿verdad? Bien. Después, analizar cuáles de estas estrategias y prácticas, en cuáles de ellas podemos intervenir y contribuir desde la psicología, ¿ok? Y tienen que describir de qué manera, es decir, cómo podemos intervenir y contribuir en esta estrategia o en esa práctica en específico desde nuestro campo. Bien, ahora, a partir de lo que ya leyeron y de lo que ya están describiendo, ahora sí, vamos a usar esa información para elaborar un micromanual. Silvia, adelante. Maestra, yo estoy un poquito confundida porque he estado leyendo y no sé si es lo mismo los principios que las estrategias. Como que ya me hice bolas de todo lo que he leído. Dentro de los principios les marcan algunas prácticas o estrategias que ustedes pueden seguir para que ese principio se aplique. El principio como tal no es una estrategia, el principio es como, no sé, vamos a llamarlo, pues como una idea general, pero dentro de ese principio o comprendiendo ese principio es que se desprenden las estrategias y las prácticas, ¿vale? Sí, gracias. Sí, no hay de qué. Bien, entonces, les comentaba que a partir de lo que ya leyeron y de seleccionar cuáles son esas estrategias y prácticas en las que podemos aportar desde la psicología, hay que hacer un manual, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer ese manual? Bueno, vamos a seleccionar una estrategia, estrategias y prácticas, que son las que ustedes ya identificaron en el punto anterior, y van a colocar una por página. Si identificaron 10 estrategias, bueno, pues entonces van a ser 10 páginas. Si identificaron 20, pues 20 páginas. Si identificaron 5, bueno, 5, ¿ok? Para cada estrategia hay que incluir una breve explicación, características y formas en que el psicólogo o psicóloga puede contribuir a su implementación. Es decir, tienen que poner el qué y el cómo, ¿vale? Y por último, diseña cada página de tu documento de una forma visualmente atractiva. No tiene que ser nada muy complicado, puede ser tan simple como un fondo de color, agregar una imagen ejemplificativa o lo que ustedes prefieran. La idea es que sea un micromanual atractivo y sintético.
Pueden emplear cualquier plataforma de internet o paquetería de Office que ustedes prefieran y dominen. ¿A qué se refiere? Pueden usar Canva, Geniali, Prezi no, porque Prezi me parece que solo son presentaciones, o sea, presentaciones interactivas. Pueden usar PowerPoint, etcétera, ¿vale? PowerPoint es para los videos, Paco. Por eso. PowerPoint es para los videos. ¿Qué videos, Perla? ¿Perla? ¿O no era para esta clase? Perdón, maestro, es que se me activó ¿cómo se llama? El audio, perdón. No te preocupes. Entonces, sí, pueden usar también PowerPoint. Generalmente se utiliza para presentaciones de esta naturaleza, pero lo pueden usar para muchas otras actividades, ¿vale? Entonces, este es el punto en el que tienen que poner mucha atención porque es el adicional. Adicional a eso, ustedes tienen que incluir una introducción donde argumenten cuál es la importancia del manual. Es decir, para qué lo están haciendo, qué problemática esperan resolver con este manual, etc. Para esta introducción argumentativa, ustedes mínimo tienen que usar una cuartilla. ¿Ok? Al ser una introducción argumentativa, es necesario que hagan uso de las referencias de su preferencia, ¿vale? Pero es necesario que citen la información porque están argumentando y para argumentar es necesario que contrasten información o que reflexionen a partir de ella y que mencionen de dónde están reflexionando, ¿vale? Y considerando esto, por favor, tomen en cuenta que es necesario que incluyan sus datos de identificación completos. Me he topado con actividades en las que no le ponen su nombre, ¿ok? Tomen en cuenta que lo mismo, los que le mencionaba hace ratito de los docentes. Son varios grupos a cargo de cada uno de sus docentes. Se tienen que descargar muchísimas actividades y si ustedes no le ponen nombre, pues es complicado, no imposible, pero sí nos dificultan la existencia de tener que estar buscando otra vez quién lo mandó. Por favor, siempre pónganle sus datos de identificación completos a sus actividades, ¿vale? Y consideren que esta actividad debe contener al menos 5 fuentes externas de información, ¿ok? Recuerden que estas fuentes tienen que ser confiables. Ya en la primera sesión revisamos cuáles son los criterios de confiabilidad de estas fuentes. ¿Ok? Bien, eso es la actividad 1, que es nuestra experiencia de aprendizaje. Ahora, nuestra actividad número 2 es el foro reforzador. Y lleva por título, ¿qué hacemos como psicólogos para promover la inclusión? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Necesitan responder esta pregunta. ¿De qué forma consideras que puede incidir el psicólogo en la promoción de la educación inclusiva? Nos hace esta aclaración, específicamente para el caso del incidente crítico. Acuérdense que todo lo que ustedes están, las actividades que están realizando se enmarcan en el incidente crítico. Necesitamos resolver esta problemática. Necesitan describir una estrategia, práctica, instrumento o alguna forma en la que podrías intervenir desde la psicología para promover la inclusión en esta situación. Ahora, me he topado con algunas participaciones en las que comentan que sí, haciendo algunos ajustes en las aulas, etcétera. Y sí, pero no son ustedes ustedes los que van a hacer estos ajustes, son los docentes. Entonces, como psicólogos educativos, ¿qué podrían hacer? Ustedes no van a ir a dar la clase en lugar del docente, ¿ok? ¿Qué es lo que sí pueden hacer? Y la segunda parte, que es responder al menos 2 aportaciones de sus compañeros a fin de establecer un diálogo constructivo. Por favor, ahonden en detalles, es decir, sean específicos y claros en la parte de la aportación de su compañero que más les llamó la atención y por qué.
¿vale? Eviten comentarios cortos y simples como coincido contigo, estoy de acuerdo y buena aportación. Nota. Argumenta desde tus propios conocimientos y haciendo uso de tus propias palabras, sin olvidar hacer las citas correspondientes, ¿ok? Vamos a considerar que incluso usando nuestras propias palabras, generalmente la idea la estamos retomando de alguien más, es necesario colocar de quién es esa idea original para que se pueda hacer la diferencia entre esta idea que estamos retomando y lo que nosotros estamos reflexionando a partir de ello, que eso es lo valioso de sus aportaciones, lo que ustedes han podido analizar, lo que ustedes han podido reflexionar, cómo han podido integrar esta información a lo que han identificado en su vida cotidiana, en el día a día, a partir de que empezaron a revisar este contenido, ¿vale? De qué cosas se han dado cuenta que antes no habían notado, etcétera. Referente a sus aportaciones del foro, es importante que si ustedes van a colocar alguna información teórica para aportar o complementar la información que coloquen sus compañeros, por favor eviten retomar la información de la plataforma. ¿Por qué? Porque todos los alumnos inscritos tienen acceso a ese contenido. Si ustedes quieren aportar o complementar esa información, usen sus fuentes externas. Justo para eso son, para que ustedes propongan información adicional a lo que ya todos sus compañeros pudieron revisar. Es más enriquecedor si en lugar de copiar una parte o un esquema que viene en la plataforma y que sus compañeros, al igual que ustedes, ya también revisaron, pues retomen la información de alguna otra fuente, ¿okay? Donde se haya dicho algo distinto o donde se haya abordado de una manera diferente o donde se haya esquematizado de una manera más atractiva o más fácil de entender, etcétera. ¿Está claro ese punto? Bien. Ahora, también referente a los foros, recuerden que se están pidiendo participaciones breves, sí breves, pero completas, ¿ok? No por ser breves omitan información adicional, pero tampoco quieran poner todo lo que está en el contenido en una aportación en el foro. Es como una conversación, como cuando alguien les está explicando algo que no saben, y se extiende demasiado, pues aburre y pierde la atención de su interlocutor. Es lo mismo, recuerden que un foro es como si estuviéramos teniendo una conversación asíncrona con nuestros compañeros, ¿vale? Sean breves, sean concretos, seleccionen su información adecuadamente y lo más importante que ustedes pueden poner en el foro es su análisis personal, sus reflexiones personales. ¿Ok? Porque eso no lo podemos leer en ningún otro lado más que en este espacio cuando ustedes lo están proporcionando. Bien, ahora ya terminamos con todo lo que ustedes van a poder encontrar en la unidad 4, incluyendo nuestras actividades, y vamos a pasar a nuestro ejercicio. Este ejercicio lo vamos a resolver en equipo porque es bastante amplio. ¿Ok? Van a tener tiempo suficiente para realizarlo. Y estas son las indicaciones. Por favor, si pueden, tómenle captura de pantalla o escriban rápidamente las indicaciones para que una vez que cambiemos de pantalla a los equipos, ustedes tengan la información completa. Vamos a hacer dos elementos, a desarrollar dos puntos. El primero es diseñar una actividad de convivencia con el objetivo de integrar a los estudiantes de la secundaria durante el receso. Uno de los puntos que nos indica el incidente crítico es que estos niños que pertenecen al sistema USAER no se integran durante el receso porque sus compañeros lo rechazan, tanto de las actividades normales del descanso como de las actividades deportivas. Entonces, van a diseñar una actividad de convivencia para que esto deje de suceder, para que permita que estos niños se puedan integrar, ¿vale? Y la segunda actividad es que redacten la primer práctica o estrategia que van a incluir en su manual. ¿Ok? Solamente la primera. No va a ser la única, por lo tanto, no importa si todos los integrantes del equipo tienen la misma.
¿ok? Porque ustedes van a tener que desarrollar de manera individual el resto. Van a tener media hora, 40 minutos aproximadamente para resolver, para desarrollar estos 2 puntos, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y a pausar esta grabación. Ok, entonces, solo para... Ahí pueden ver mi pantalla, ¿sí, verdad? Sí, profesora, se ve. Gracias. Bien, entonces, solo para recordar las indicaciones, en nuestra actividad tenían que desarrollar estos 2 puntos, diseñar una actividad de convivencia con el objetivo de integrar a los estudiantes de la telesecundaria durante el receso y redactar la primera práctica o estrategia para incluir en su manual, ¿vale? Y llegó el momento de compartir sus resultados. Ya tienen permiso para compartir pantalla y si es que quieren hacerlo, también pueden solamente activar su micrófono. Entonces voy a dejar de compartir para darles la palabra y darles el espacio. Entonces vamos a empezar con el equipo número 1. En el equipo 1 estaban Nayeli, Yasmín, Tsitsi y Silvia. Entonces, Yasmín, ¿nos puedes ayudar, por favor, con lo que se discutió en tu equipo? Y ya si alguien más quiere complementar después, adelante. Es que creo que tiene problemas con su micrófono, maestra. Ah, ok. Gracias, Tsitsi. Sí, sí. Entonces, nosotras estuvimos platicando sobre las estrategias que podían implementarse y platicábamos de que a lo mejor se buscaría como es para la hora del receso o para que exista como cierta inclusión, pero para que empiecen a conocerse, a nosotros nos vinieron algunas ideas sobre, por ejemplo, Silvia comentaba que se puede como hacer una dinámica de cuidar un huerto entre todos y asignarles como turnos y funciones. Y también hablamos sobre una como una actividad que suelen hacer de que tienen como una especie de mascota o peluche y cada niño un fin de semana llevarse la casa y que les muestre a los demás qué es lo que hace en su día a día y después lo presente y luego ya que busque como encontrar conexión de cosas comunes con otros compañeros y eso sirve para que pueda existir como cierta convivencia y respeto por las similitudes o que conozcan las diferencias. Y no sé si alguien de mis compañeros, es que la verdad teníamos muchas dudas y eso fue lo que estuvimos platicando. No sé si alguien más quiere hablar. Nayeli, adelante. Gracias, maestra. Nada más agregando a lo de Sitsi, pues ya enfocado hacia el diseño universal para el aprendizaje, que sería DUA, estábamos viendo que podría ir relacionado con múltiples medios de representación. Es ahí donde nos entró un poquito de duda, porque pues yo le comprendí a usted que podemos elegir ya sea 1, 2, 3, 5, 10 o hasta 10, pero explicar bien por qué lo estamos enfocando hacia no sé si ande perdida. Entonces, si fuese así, decíamos que, por ejemplo, en el método auditivo podría ser que les podríamos poner cuentos, ¿no? Por ejemplo, en lo del receso, porque estamos hablando del receso, cómo podríamos como incluirlos, ¿no? Con los demás compañeros. En cuanto a lengua de señas, se podría dar sesiones para que los adolescentes aprendan a comunicarse con los demás por medio, por ejemplo, de braille. Y no sé si esté bien esos ejemplos, maestro. Sí, sí está bien.
Estamos todavía en el punto 1, ¿verdad? De desarrollar una actividad para la convivencia durante el receso. Ok, entonces sí está bien, solo tomen en cuenta que pues en el receso los chicos juegan, no sé, hacen cosas que no sean clases, porque ya para clases tienen un espacio. Entonces también recuerden que el espacio de esparcimiento es importante. Silvia, adelante. Sí, justo eso era lo que les comentaba yo a mis compañeras, que a mí me haría como buena opción que se desarrollaran como mesas de donde los niños pudieran utilizar juegos de mesa con con una persona guía, ¿no? Que estuviera ahí viendo que fuera inclusivo el juego y que ellos estuvieran siendo como de alguna forma guiados. Y bueno, todo eso de damas chinas o palitos chinos o ajedrez, cosas así, que los niños, el Jenga, todo eso, que los niños pudieran interactuar entre ellos en los horarios del recreo. Y creo Ok, que eso les ayudaría para la convivencia social y la inclusión. muy bien. Muy bien, excelente, excelente, chicas. Ahora, del punto número 2, ¿pudieron trabajar, seleccionar alguna estrategia o práctica? Bueno, es que platicamos nada más un poco sobre un cuadro que nos habla de, ay, ¿dónde está? Mm, ay. Bueno, hablamos sobre ese cuadro que presenta como un manual de la UNICEF, en donde habla de los medios de representación, de expresión y de participación. Y pues no escogimos uno así en particular, sino que vimos que algunas de esas actividades podían empatar con lo que aquí nos habla de hacerlo de forma visual, pero nos surgió una duda si es que se podía escoger como un concepto de cada columna y después a partir de eso crear una estrategia. ¿Lo tienes a la mano? ¿Me lo puedes compartir? Sí, maestra. Ok. Es ese, maestra. Uh-huh. Entonces decíamos que, por ejemplo, hacer juegos con pistas en las que se puedan expresar, ya sea que escuchen o hablen con sus compañeros y los medios de participación de cómo se podría hacer esa actividad. Ok, Eso fue lo que platicamos. La verdad es que no nos dio tiempo de más. bien. Está bien. Únicamente recuerden que necesitan describir a qué se refiere esa práctica o esa estrategia, poner sus características y poner cómo desde la psicología ustedes podrían llevar a cabo esta práctica. ¿Okay? Por ejemplo, hace ratito comentaban acerca de la lengua de señas y el braille. ¿Ok? Es una muy buena estrategia, pero tal vez desde la psicología no nos competa hacerlo, porque no todos los psicólogos entienden la lengua de señas o saben usar braille o saben enseñar braille. Entonces, desde la psicología, ¿cómo pueden hacerlo? Recuerden que esta actividad se centra específicamente en cómo desde nuestro campo podemos hacerlo, porque hasta el momento, si bien sus ideas son pertinentes y son muy valiosas, me parece que eso correspondería un poco más a la parte de la docencia, es decir, a la parte pedagógica. Desde la Ok, psicología, maestra. ¿cuál sería su participación? Ya.
¿ok? A lo Sí, mejor maestra. si ustedes como psicólogos saben esta parte de la lengua de señas, a lo mejor no les tocaría a ustedes estar en el receso enseñando, sino dar un taller para los docentes y que ellos se encarguen. O no sé si me explico. Sí, ¿Sí? maestra. De hecho, bueno, sí entiendo esa parte. Ujú. Creo que Nayeli va. Sí, adelante Nayeli. Me parece, perdón, estaba Silvia primero y después Nayeli. No hay problema pregunta Nayeli. Perfecto, Adelante, ya. Nayeli. Ok. Ok, gracias Silvia. Nada más, la verdad me gustaría como dejar clara esa duda porque sí, si no siento que obviamente me va a perjudicar también en la actividad que debo hacer en mi unidad 4. Entonces, Ujú. por ejemplo, maestra, si yo tendré que hacer una actividad, digamos, bueno, nosotras como desde la psicología, algo visual, podría entrar ahí, no sé, un memorama en el cual puedan utilizar también hasta como este tema de memorizar las imágenes. Ese tipo de actividades sí podremos llevarlas a cabo nosotros o también sería parte de la docencia. Sí lo podrían hacer ustedes, cualquiera lo podrían hacer ustedes, pero es importante que justifiquen por qué consideran que corresponde a la parte o al campo de la psicología. ¿Por qué desde la psicología estamos proponiendo esta actividad? ¿Por qué no es algo que lo pueda hacer un docente? ¿O por qué no es algo que estamos haciendo con los docentes para que ellos repliquen? ¿Por qué ustedes como psicólogos se están encargando de hacer esta actividad? ¿Ok? Eso lo tendrían que hacer en la primer parte de la actividad donde dice, para cada estrategia incluye una breve explicación, características y formas en que el psicólogo puede contribuir a su implementación. ¿Vale? Sí, maestra, gracias. Sí, maestra, gracias. Ok. A estas alturas de su formación seguramente ya han hecho, pero solamente para estar seguras. ¿Saben cómo se elabora una carta descriptiva? ¿Saben qué cosa es? Sí, Sí, maestra. profesora. Ok. En esta parte del manual tendrían que hacerlo más o menos como si fuera una carta descriptiva. Nos está pidiendo el qué y el cómo. En el qué va la descripción de esta estrategia y las características. Y en el cómo ustedes tendrían que poner el paso a paso. Paso 1, además qué materiales van a necesitar, cuánto tiempo les va a llevar, ¿ok? Es un manual. Supongamos que ese es un material que van a publicar en la telesecundaria, que ustedes no van a estar presentes para enseñar estas dinámicas. El solo manual debe ser lo suficientemente claro como para que cada personal de este centro educativo sepa llevar a cabo las actividades. ¿Sí? Ahora, me parece que hay una duda respecto a cuántas estrategias, si bien no lo explica, no nos dice ahí en la plataforma cuántas, vamos a dejarlo en mínimo 5. No vayan a incluir solamente una, tienen suficiente información para al menos describir 5 prácticas o 5 estrategias. ¿Ok? Sí, gracias. Vale. Sí, maestra, gracias. Silvia, ¿quieres compartirnos algo más? Sí, maestra, es que respecto a eso del manual, yo estudiando todo esto de que me presenta en la tablita, justo lo he estado tratando de analizar y entonces resulta que los medios, los múltiples medios de representación, de expresión y de participación vendrían siendo como los ejes. ¿Cuál tablita? La que nos La compartió. que nos compartió esta Sitsi Ok. ahorita, donde dice que las estrategias, porque ahí como que me estoy atorando, y bueno, donde dice diferentes formatos para representar contenidos, no me queda claro donde dice visual, auditiva, diseño, símbolos. Tenemos que desarrollar uno por uno, o bueno, como dijo, a lo mejor 5
o algunos de esa misma línea, no le entiendo. La verdad es que ahí sí estoy como un poquito perdida, no sé si me puede ayudar. Sí, claro. No todos los principios son viables para aplicarlos desde la psicología. Es lo que les he estado diciendo esta parte de la sesión. Entonces, de esto, por ejemplo, de los diferentes formatos, a lo mejor lo que ustedes podrían hacer es no aplicar los diferentes formatos al aula porque de nuevo ustedes no están frente al aula. A lo mejor podrían escoger un tema que se dé en secundaria, no sé, a lo mejor de ciencias, con énfasis en biología o con énfasis en física, ¿ok? Escogen un tema, escogen cuáles son los objetivos de aprendizaje y proponen diferentes materiales para un mismo tema, para que el docente a su vez pueda elegir cuál de ellos le conviene más o esté abierto a usar estas opciones con sus estudiantes. ¿Sí? Ahora, por favor, recuerden que se les está sugiriendo un material para que ustedes revisen en profundidad esta parte de los principios. En la plataforma viene muy resumido y no es suficiente para que les quede absolutamente claro. Por favor, revisen el material que se les está sugiriendo. Ahí explica y desglosa cada uno de los principios y va a ser mucho más fácil que ustedes elijan estrategias, por ejemplo. Ahí pueden ver ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, maestra. Para Sí, el maestra. principio 2, que dice las múltiples formas de acción y expresión, que me parece que es lo que había comenzado su compañera Silvia. Aquí lo está desglosando en proporcionar múltiples medios físicos de acción, proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas y a su vez cada uno de esos tiene diferentes puntos. Guiar el establecimiento de metas adecuadas, apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias, facilitar la gestión de la información y recursos, mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de avances. Ahora, de todas esas, ¿cuáles ustedes consideran que sí podríamos como psicólogos tener una intervención? A lo mejor el guiar el establecimiento de metas adecuadas, eso lo podríamos hacer con los docentes, pero no con los estudiantes. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias, eso definitivamente sí. Facilitar la gestión de información y recursos, eso tal vez no, porque es una parte más de operación. Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances, a lo mejor ahí podríamos plantearlo como técnicas de evaluación, proporcionar a los docentes diferentes técnicas de evaluar los aprendizajes. ¿Ok? Entonces, por favor, hagan uso de este material, lo tienen a la mano y no es largo. No es largo y además ya tuvieron como suficiente tiempo para poder consultarlo, para que ustedes puedan hacer una buena actividad, ¿ok? Una actividad que esté completa. Bien, vamos con el equipo número 2, que es el equipo de Ana Rosa, Patti y Jessica. Entonces, Ana Rosa, no sé si quieras empezar. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Maestra, si gusta lo explico yo, es que no sé si mi compañera pueda hablar. Claro, Jessica, adelante. Bueno, somos el equipo 2. Estuvo conformado por Jessica Brillana Mendoza, que es su servidora, Ana Rosa Cruz y Olga Patricia Olalde. Nosotros nos basamos en el principio 2. Ahorita por lo que usted está comentando, me di cuenta que tenemos un error, pues, bueno, la estrategia era proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación. Pusimos en qué consiste,
promover medios alternativos para expresarse. ¿Cómo se puede llevar a la práctica mediante objetos manipulables? Ejemplo, digamos que una de las actividades que habíamos puesto, que es en donde considero que estamos mal, era primera etapa, ver película de intensamente todos los estudiantes en horario de recreo. Hay que pedir que lleven un lunch. Segunda etapa, creación de equipos con el objetivo de que logren interactuar entre sí, explicar indicaciones. Indicaciones, basándose en la película vista, entre paréntesis intensamente, crear una corta y breve obra teatral que represente una o dos de las emociones vistas en la película, con objetivo de proyección y expresión. Tercera etapa, ver las obras de teatro en horarios de receso. Se dará de 6 a 10 minutos por equipo. Se busca con esto promover el uso de medios alternativos para expresarse, como por ejemplo el arte visual, teatro y cine, asegurándonos que todos los alumnos participen por igual. Los equipos serán escogidos aleatoriamente sin discriminación, buscando así la convivencia entre ellos y su expresión mediante la comunicación. El por qué consideramos que era parte de la rama de psicología es porque nosotras no pensamos en que iba a ser solamente una estrategia que le dejaríamos como manual para la escuela, sino igual una estrategia que pudiéramos aplicar nosotras mismas en la secundaria del incidente crítico. Por medio de la obra de teatro, teníamos pensado que al momento de que los alumnos pudieran crear la obra de teatro utilizando las emociones y ellos mismos inventando dicha obra, podían proyectarse, ¿no? Proyectar sus emociones, sus pensamientos, qué era lo que estaban sintiendo, de alguna parte, digamos que en su contexto. También, bueno, analizar obviamente esta proyección de las obras teatrales y que entre la convivencia se pudiera lograr que existiera mejor comunicación entre ellos y que probablemente al momento de la creación de la obra teatral, ellos al momento de ir quedando qué emoción se iba a utilizar o qué emociones de la película se iban a utilizar y en qué forma pudieran tener un poco más de interacción entre ellos expresándose entre sí. Entonces, pues bueno, ese fue el trabajo que nosotras hicimos, eh, pero bueno, sí, ya me di cuenta que estamos equivocadas en esa parte en donde pues como psicólogas en esta estrategia no podríamos estar presentes en el incidente crítico. Y nosotras, pues lo hicimos desde el punto de vista en el que esta estrategia pudiéramos aplicarla, perdón, en el incidente crítico, o sea, estando presentes para poder evaluar y mediante la observación. Y ya terminé. Ok, gracias, equipo 2. ¿Alguna de las otras compañeras quiere agregar algo o están bien? Ok, entonces, es una buena estrategia. Me parece que corresponde más al punto 2, la parte del manual. Lo que podrían hacer es retomarla y más bien presentar cuáles son los puntos en los que los docentes tendrían que prestar atención para evaluar esta parte de la expresión o proporcionar los recursos necesarios para que se expresen de otras formas, ¿ok? Ahora, ¿se les ocurre alguna actividad de convivencia para esta parte del receso? Recuerden nuevamente que en el receso los niños juegan y comen, o sea, es su descanso. ¿Se les ocurrió alguna actividad para eso? ¿Alguna actividad Sí. deportiva? ¿Algo? Habíamos platicado que, digamos que como primera opción, o más bien en el inicio de la plática para poder llegar a la estrategia, les comentaba a mis compañeras que ahorita, por ejemplo, en la Universidad Rosario Castellanos de Azcapotzalco, del plantel de Azcapotzalco, eh, hay como cada cierto tiempo
como tipo ferias, en donde hay ciertos mm, islas, por así decirlo, en donde dan información de diversos temas y al mismo tiempo crean juegos y te regalan, no sé, una bolsita de palomitas por haber participado. Am, en una de las actividades que participé con mis amigas de la escuela, nos regalaron condones masculinos y femeninos. Obviamente no esto tal vez en la secundaria, pero sí vamos, como una forma de motivación para poder interactuar con los demás compañeros, para poder tener información y para tener, digamos que un aliciente, ¿no? Un Ok, reforzador ahí ok, para sí, obtenerlo. bien. Entonces, perdón. No, adelante, adelante. Ah, Entonces les comentaba que, por ejemplo, dentro de la misma feria había una isla que se basaba en las emociones, justamente. Entonces llegamos y era así como de caricachupas, presenta nombres de emociones, por ejemplo, y cada uno iba diciendo una emoción y jugábamos no solamente nosotras, mis amigas y yo, sino otros compañeros de otras carreras y pues bueno, ahí había como que la interacción, también hubo yenga, este, hubo, por ejemplo, para pesca, eran pececitos que eran como de plástico y cada uno tenía cierta información, dependiendo del tema, había nutrición. Entonces, les comentaba que también podría ser una de las estrategias que se podrían utilizar en la secundaria, poner estas islas en horario de receso, en donde puedan interactuar todos los jóvenes y pues estén conviviendo entre ellos por medio de juegos y seguiría siendo la estrategia que les comentaba por la parte de la cuestión de comunicación fluida y expresión, utilizando un contexto visual, de arte, cine, música, etcétera. Ok, Entonces, bueno, esa era como la otra opción. bien. ¿Está bien? Consideren que en la secundaria o bueno, en la educación básica, todas las actividades deben ser más mediadas porque pues no solamente por el hecho de estar disponibles quiere decir que los chicos van a participar. Por ejemplo, en el incidente crítico hay actividades deportivas, ahí no lo menciona, pero no todos participan, que es lo que tendríamos que hacer desde la psicología para garantizar que todos participen. Ese es el reto, ¿vale? Muy bien, chicas. Pues están muy bien sus actividades, sus estrategias también. Hay que terminar de pulirlas. Y espero que con este ejercicio les haya quedado un poco más claro de qué va la actividad. Si es que ustedes ya subieron su actividad a la plataforma y se dieron cuenta que necesitan hacerle modificaciones, todavía tienen oportunidad de hacerlo, pero necesitan bajar la actividad que subieron hoy, porque yo necesito empezarlas a calificar a más tardar a las 11 porque ya se cumplió el, la ventana de 72 horas, ¿ok? Entonces, si ustedes están dentro de estas compañeras y compañeros que ya subieron su actividad y necesitan hacerle correcciones, aunque no suban la nueva hoy, necesito que bajen la anterior hoy, porque si no voy a tener que evaluarlas así como están. ¿Sale? Lo mismo para su aportación en el foro. Si ya lo hicieron y se dieron cuenta con lo que platicamos que necesitan hacerle modificaciones, aunque no la hagan hoy, pero por favor, complétenla en el transcurso de estos días, porque si no, la evaluación se va a quedar así como está, ¿vale? Bien, sí, muchas gracias, Nayeli, justo por eso les recomiendo siempre que se esperen a que tengamos nuestra sesión para que puedan subir sus actividades, para que ustedes puedan hacer los ajustes necesarios sin que su evaluación se vea comprometida, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Ya estamos casi al final de nuestra
sesión. Ya compartimos nuestros resultados y ahora llegamos al último apartado, que es el de dudas. Y Jessica, me parece que tienes la manita levantada. Sí, profesora, Jessica, yo adelante. quería ver, perdón, yo quería ver si pudiera quedarme con usted al final, o bueno, sí decirle ahorita mi duda. No es específicamente de esta unidad, es de la unidad pasada. Ujú. Quería ver si tenía la posibilidad de aumentar mi calificación, porque estoy consciente que el 8 no se considera como una baja calificación para volver a pedir un segundo intento, pero en lo particular, en lo personal, una de mis eh, formas de titulación que tengo pensada es justamente por promedio. Entonces, no sé si pudiera volver a solamente acomodar, que fue lo que me bajó calificación, disminuir un poco la información y acomodar mis cuadritos y Sí, ya. Y en caso, sí, hazlo, haz las correcciones pertinentes y asegúrate de incluir todos los puntos porque me parece, bueno, la evaluación fue más porque hayan omitido algunas cosas que por la cantidad de información que pusieron, porque cuando ustedes me preguntaron si había límite, yo les dije que no y que podían extenderse todo lo que querían, únicamente que quede claro y que incluyan todos los puntos. Haz las correcciones pertinentes para que aspires al máximo calificación de un segundo intento, que es el 9. ¿Vale? ok, maestra, muchísimas gracias. Realmente era toda mi duda. Ok, bien. ¿Alguien más tiene dudas acerca de lo que realizamos el día de hoy, de las actividades que tienen que entregar, del contenido de la plataforma? Excelente. Entonces, ¿me ayudan por favor a responder con voz si es que alcanzamos los objetivos que teníamos establecidos para esta reunión? Hicimos una recapitulación de la sesión anterior. Sí, Sí. Y revisamos la unidad 4, objetivos, contenido y actividades. sí, Sí. Hicimos un ejercicio de reforzamiento. sí, Sí. Y por último, tuvimos un apartado para resolver sus dudas. sí, profesora. Excelente. Pues eso sería todo por el día de hoy. Les quiero recordar que el día viernes tenemos nuestra última asesoría correspondiente al contenido de nuestra plataforma. Es a las 11, el día viernes a las 11. De igual modo, recuerden que si no es posible que asistan, que puedan asistir o estar presentes, pueden enviarme sus avances por correo con una nota donde me autorizan a proyectarlo para que tengan su retroalimentación, ¿vale? Y de todas maneras les hago llegar su retroalimentación por escrito. Entonces, pues nada, chicas, descansen. Muchas gracias por quedarse hasta el final, por participar de nuestra actividad y nos vemos la próxima semana. Ay, perdón. La próxima semana llegamos a empezar con la parte de la actividad integradora, ¿ok? Entonces, pues ya les estaré mandando un correo con la dinámica para que participemos en esta actividad. No sé, ¿ustedes están acostumbrados a esta dinámica donde por la asistencia a todas las sesiones de la actividad integradora se les sube un punto o algo así? ¿Lo hacen con sus otros profesores? Yo, la verdad, no acostumbro a hacerlo, pero O sea, si es algo que sí se ha ustedes hecho en hacen. algunas ocasiones, maestra, perdón. Ok, bien. Entonces voy a considerar si es algo que nos beneficiaría como grupo y ya lo planteamos el primer día de nuestra actividad integradora, ¿vale? Ok. Entonces Sí, nos estamos viendo profesora. la próxima semana, chicas. Descansen. Bye. Buenas Gracias, noches, Gracias, maestra. maestra. buenas Buenas Hasta noches, luego. noches. compañeras. Hasta luego. Hasta luego, compañeros.